Muy bien. Uno de nuestros propósitos es para saber y entender lo que creemos como iglesia. Además, muy bien, discipulados. A través de lo que creemos, estamos discipulando a aquellos que se acercan a la iglesia, que quieren ser parte de la iglesia, que quieren ser miembros de la iglesia, o a los nuevos creyentes. No tenemos solamente una transmisión de información, tenemos un espacio donde podemos crecer en el discipulado, ser discipulados, entender cómo esas verdades marcan nuestra vida y deben conformar, dar forma a nuestra vida, ¿ok? Por eso es que están los asientos allí que dicen reservados. Están reservados para aquellos que son aspirantes a la membresía. Aquellos hermanos que aspiran a la membresía tienen mi especial atención en este tiempo de escuela dominical. E insisto, no quiero simplemente que tengan una mente llena de información. El deseo es que todos nosotros podamos, especialmente los aspirantes a la membresía, podamos aplicar esas verdades a nuestra vida. Que podamos ver cómo eso nos afecta, nos impacta, meditar en ello, reflexionar en ello, crecer en santidad. De nada vale el conocimiento sin piedad, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por lo tanto, si amas a Cristo y lo que te está enseñando, has de seguirle y serás edificado. Pero vamos a un tema muy importante, muy importante. ¿En qué tema vamos? Muy bien, nuestra perspectiva del pacto. Y vamos a ir profundizando más. Pero ¿qué hemos visto de la perspectiva del pacto? ¿Cómo? ¿Qué es un pacto? ¿Y el pacto es? Muy bien, excelente. Esa es la definición de pacto, ese es nuestro concepto. Una promesa legalmente asegurada por un juramento. Muy bien, ¿qué más? Dios que hace con el hombre en pacto. ¿Cómo? Dios que hace con el hombre en pacto. Eso le hemos llamado que los pactos en la Biblia son unilaterales. Es decir, cuando Dios entra en pacto con alguien, lo hace de manera unilateral. Es decir, es su prerrogativa, porque no hay nadie que le pueda exigir o colocar condiciones a Dios. ¿Ok? Eliminamos de esa manera, a la luz de los pasajes que examinamos, la idea de que las personas pueden establecer pactos con Dios y doblegar la voluntad de Dios, convenciéndolo con dinero, con bienes, con promesas o con otra cosa que quieran que se use ahora. ¿Ok? Además de eso, ¿qué más vimos? Los pactos le dan estructura a la revelación. Muy bien, muy importante. Los pactos le dan estructura a la revelación de Dios y hoy lo veremos con más detenimiento. Pero basta decir, por ahora, a la luz de lo que hemos dicho, que los pactos los podemos ver expresados también con la palabra. ¿Cuál es la palabra sinónima en la Biblia para pacto? ¿O una de ellas? No. ¿Cómo? No. Tenemos la Biblia que está dividida en ¿qué? Muy bien. Testamentos. ¿Ves? De la estructura. Tenemos el antiguo pacto o el antiguo y el nuevo pacto o el nuevo testamento. Perfecto. El desarrollo del Nuevo Testamento. ¿Qué más vimos acerca de los pactos? ¿Iglesia? Que Dios en cada uno de los pactos reveló su promesa, su promesa a diferentes hombres y a dar. Muy bien, y eso lo vamos a profundizar más ahorita. Muy bien, tienes razón, eso lo vimos. De hecho, debemos decir también que a la luz de lo que significan los pactos,
Lo que enseña la Biblia, ella misma enseña de los pactos, es que nosotros somos lo que somos. ¿A qué me refiero? Es que los pactos informan nuestra ortopraxis, es decir, nuestra práctica como iglesia. Hoy vamos a introducir la verdad de que las denominaciones reformadas y otras están estructuradas o tienen práctica por lo que creen y entienden de los pactos. Es decir, yo soy bautista reformado por lo que entiendo de los pactos y cómo Dios nos dio los pactos, cómo funcionan los pactos en la historia. Eso es lo que hemos visto, así que hemos abarcado algo sumamente importante. De hecho, recordamos que los pactos son de tanta importancia que el hecho mismo de que se repitan las palabras tantas veces, o la palabra pacto, o algunos sinónimos, nos indica que es algo importante. Pero no es algo importante, insisto, para tratar de doblegar el carácter de Dios y tratar a Dios a nuestra conveniencia. Los pactos se dieron para revelar algo de Dios conforme a sus propósitos eternos. No se dieron para revelar algo de nosotros conforme a nuestros propósitos terrenales. Es diferente. Entonces, en nuestra perspectiva del pacto, debemos decir y recordar que plantea que esta promesa firmemente asegurada por el juramento divino, es decir, el pacto, es lo que unifica la Biblia. Estas promesas de Dios aseguradas con un juramento, es decir, un pacto, es lo que le da sentido a la historia de redención humana. Vea estas palabras: unifica la historia de redención y le da sentido. Nosotros tendemos a ver la Biblia y la historia de Dios de manera separada. Dios era esto, Dios era lo otro, Dios esto, ahora Dios actúa, y parece que no hay un hilo conductor o un hilo lógico, una conexión lógica en todo eso. Pero los pactos proveen ese carácter unificador y además le dan sentido a las promesas y al plan redentor de Dios en la Biblia. De hecho, decir que los pactos no hacen esto o no funcionan de esa manera da una perspectiva totalmente letal que va en contra de las Escrituras. Nos informa inadecuadamente de lo que Dios quiere hacer. Si usted entiende que el Génesis no tiene nada que ver con el Apocalipsis, y fíjense que está uno al principio y otro al final, entonces tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque la Biblia es un solo libro con un solo tema. Esa es la maravilla de la Biblia. Si usted cree que no tiene nada que ver cuando los caldeos vinieron y destrozaron los territorios y robaron a Job, si eso no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento y usted lo piensa así, entonces está viendo la Biblia de una manera incorrecta. Si usted cree que cuando aquel hombre dividió la mujer que fue matada por otros hombres y se las llevó a Israel, un pedazo a cada lugar, no tiene nada que ver con la historia amorosa de redención de Dios, entonces tenemos un gran problema. De hecho, si usted cree que el arca con el diluvio no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, estamos mal también. Si usted no cree que no tiene nada que ver el hecho de que a las mujeres abrieran sus vientres en tiempo de guerra y los fetos los partieran contra las piedras, si usted cree que eso no tiene nada que ver con el amor de Dios expresado en Cristo, entonces tenemos un gran problema, porque estamos creyendo en dos dioses o en un Dios mutable que cambia. Tenemos un gran problema porque no podemos orquestar los hechos que nos parecen extraños en la Biblia con el plan redentor de Dios. Pero créanme, la gloria de Dios es que Él, a pesar de las épocas, idiomas, contextos, capacidades intelectuales de los autores de la Biblia que fueron inspirados, a pesar de esas diferencias, Dios tiene un mismo propósito, hay un mismo tema, y los pactos proveen ese carácter unificador que le da sentido a la historia de redención. De allí que tengamos que tener cuidado y que entendamos que es importante. Así que los pactos no son simplemente como lo enseña alguna sinagoga de Satanás, comprando a las personas, sino que son promesas firmemente aseguradas por el juramento divino. Entonces estamos diciendo
que los pactos de Dios son el principio ordenador organizador de la escritura y de la historia de la humanidad. Y en esta parte quiero destacar que lo veamos como el principio organizador de la historia de la humanidad. Porque si lo notan, una vez más, la Biblia no está distante, lejos o exenta o separada de la historia de la humanidad. Y fíjense lo que estoy diciendo, la historia de la humanidad. Dios, a través de sus pactos, provee orden, organiza la historia de los hombres. En otras palabras, los pactos son la manera en cómo Dios se ha relacionado con su pueblo a lo largo de la historia. Y eso es algo que tenemos que tener siempre fresquito en la mente. Si nosotros nos detenemos a ver la historia humana, según lo que dice la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, alguien pudiese preguntarse, ¿qué es lo que da sentido? ¿Qué es lo que une a estos libros? ¿Qué es lo que une todos estos eventos narrados que parecen ser casuales y contingentes? ¿Qué es lo que lo une? Bueno, nosotros sabemos que la Biblia es un libro lleno de muchos escritos diversos. De hecho, si nosotros nos detenemos y somos un poco técnicos en la lectura de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay libros poéticos, hay narraciones, hay argumentaciones, hay profecías, vemos a cronistas escribiendo, vemos a médicos respaldando las historias, vemos a personas instruidas y muy sabias hablando en proverbios, hablando en poesía. Pareciese que como está escrita la Biblia, según los géneros literarios, hay algo de diferencia entre esos libros. Parece que no tiene nada que ver con ellos. Por eso no necesitamos preguntar cómo se conecta un libro con otro, una historia con otra. Bueno, la respuesta a todas estas preguntas se halla en lo que nosotros llamamos teología del pacto. Vamos a hacer un ejemplo claro de ese carácter unificador de la Biblia. Nota, ya hemos dicho que los pactos es la manera en cómo Dios se ha relacionado con su pueblo en la historia, ¿correcto? ¿Cierto? Perfecto. Tenemos Génesis 3:15. Nosotros le llamamos a el primer pacto en la historia de la humanidad, inclusive antes de la caída, el pacto de obras. Muy bien. Un pacto de obras, ¿por qué? Porque tenías que obrar. En este caso, ¿quién tenía que obrar antes de la caída? Muy bien. Adán y Eva. Se estableció leyes allí y se establecieron sanciones. En esas leyes y en esas sanciones, Adán tenía que obrar, tenía que hacer lo que Dios le había dicho para alcanzar una promesa. Sí, todavía estando en Edén, Adán era inocente, pero no era suficientemente santo como debía llegar a ser. Una cosa es la inocencia y una cosa es la perfección cumpliendo el pacto de Dios. Entonces, había un pacto de obras que de hecho tenía una penalidad. ¿Cuál era? ¿Cuál? Muy bien. Si tú comes, de cierto, morirás. Y ellos comieron. La gracia de Dios se expresó desde aquel primer momento, porque ellos debían morir. Pero no murieron. Dios los vistió. ¿Con qué los vistió? Ellos se vistieron con higuera. Muy bien. Muy bien. O sea, no es que hizo una tela, no es que tejió una tela de la... No, él literalmente lo vistió con pieles. Y para que hubiese pieles, tenía que haber muerte. Es decir, otro murió por ellos. Ok,
Ya estoy agarrándole el sentido de la cosa, dirían ustedes. Pero así fue lo que pasó. Los viste con pieles y al vestirlos con pieles les da o le hace justicia, y mientras está declarando el juicio para cada uno, da un juicio mayor a un personaje de esa historia. ¿Cuál es el juicio mayor? ¿A qué personaje? Muy bien, a la serpiente. Las mujeres, por su pecado, el dolor en sus preñeces se multiplicará. ¿Cierto? En segundo lugar, los hombres. Exactamente. Además, los hombres, por culpa del hombre, sería maldita. Muy bien. De allí que la tierra ahora responda de manera contraproducente, hostil, contra las criaturas de Dios, en este caso contra el hombre, con tantas catástrofes, tantas cosas extrañas. Ahora, además de eso, a la serpiente se le dijo: tú te arrastrarás ahora en adelante, polvo comerás, y tu simiente herirá a la simiente de la mujer, que es el calcañar, y la simiente de la mujer te herirá. ¿A quién? A la simiente de la serpiente. Simiente de la mujer vencerá a la simiente de la serpiente. ¿Con esto qué quiero decir, hermanos? Quiero decir que desde que se dio la caída y se estaba trazando el juicio, inclusive en ese juicio, Dios estaba dando una promesa de salvación. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, de Satanás. Y por eso Dios promete salvación. Promete que un humano salvará, un hombre salvará a la raza que acababa de caer. ¿A quién? A los humanos, a los hombres. Y a partir de allí vemos que hay pactos. Y con Abraham y con, mejor dicho, con Noé tenemos una cosa muy importante. Desde ese momento, todas las criaturas estaban esperando la salvación de Dios. Sí, años inmediatos a la caída, ellos estaban esperando a ese Salvador, a ese que vendría de la simiente de la mujer. Esa era la esperanza de los hombres hasta Génesis capítulo 6. De hecho, Noé fue el fruto de la esperanza también cuando su madre dijo en su momento: quizás este es el que nos salvará de nuestros dolores. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y al hallar gracia delante de los ojos de Dios, y viendo la maldad que estaba en el mundo, que el pensamiento del hombre era de continuo el mal, Génesis capítulo 6, entonces Dios decide destruir, juzgar, pero se acordó de su promesa. De allí que escogiera a Noé y a su familia para que hiciera un arca, y él por la fe hizo el arca, construye el arca, entra en los animales, y Dios entonces destruye, tratando de raer la maldad de los hombres. Y en ese momento vemos que Dios empieza a poner un contexto adecuado donde hay una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Claro, básicamente los mandatos que se le dieron a Adán también se le dieron a Noé luego que bajaron del arca. Ellos se bajaron y adoraron. Y al adorar, Dios promete, y vemos el pacto, como le decía la semana pasada, el arco iris le llamamos nosotros, el pacto de Dios que nos recuerda que Dios decidió preservar la tierra hasta la llegada de su Mesías. ¿Por qué? Dios preserva la tierra para que haya el contexto adecuado donde su promesa se desarrollara. Y ahí vemos cómo hay continuidad entre el pacto de obras y aquella promesa que se dio justamente luego de la caída con el pacto con Noé. Por supuesto, hay un pacto con Noé y un pacto con toda la creación, luego de Génesis capítulo 6. Entonces, ven la continuidad que hay allí. Crecen ya por la gracia de Dios. Él promete no destruir el mundo con agua, sino que lo hará con fuego, y lo hará luego que viniera su Mesías.
hablando de ese Salvador humano que vendría, no le llamemos Mesías todavía, ¿verdad? Luego viene y entra en la historia un hombre llamado Abraham. Y Abraham es sacado de Ur de los Caldeos, es llevado a la tierra, Dios se relaciona con él, le promete cosas y su fe le es contada por justicia. Y Dios hace pacto, que fue lo que leímos la semana pasada, cuando él partió aquellos animales y una antorcha pasó en medio de los animales. Dios estaba poniendo en juego su propio nombre para cumplir su palabra con Abraham, pero no solamente con Abraham, sino con todas las naciones. Porque en ese momento eran todas las naciones, pero antes, ¿quién era? Todos los humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Solo que fueron dispersos, ¿en qué momento? ¿En qué momento? En la Torre de Babel, como un juicio, porque ellos querían alcanzar gloria y Dios los dispersó. Les dio diferentes lenguas, diferentes idiomas. Muy bien. En ese sentido, en esta historia vemos que Abraham entonces apartado se le da la promesa para que en su simiente serían benditas todas las naciones. Pero el punto aquí, como bien interpreta Pablo en Gálatas y en Romanos, no es que serían la simiente, no es que todos los hijos beneficiarían al mundo, todos los hijos de Abraham, solamente un hijo. En tu simiente, no dice simientes. Y cuando dice simiente, se refiere a un hijo, y en este caso era el hijo de la promesa, que era con su esposa Sara, luego de su vejez. Ella tiene su hijo que llamaron Isaac. Pero si lo notan, en ese se cumpliría o sería entonces la forma que tomó la promesa inicial hecho en Génesis capítulo 3. Ok, entonces ya sabemos que Dios preservó la creación y ya sabemos que sería de Abraham. ¿Ven la conexión que hay entre Abraham y el Génesis? Y podemos seguir avanzando, por supuesto. Vemos que es Isaac, luego Isaac tiene Jacob, Jacob recibe la bendición, Dios le aparece a Jacob en Betel, le confirma el pacto ¿de quién? De Abraham. Y al verificarle o confirmarle el pacto de Abraham, entonces a Jacob se le cambia el nombre. ¿Y cómo se le llama a Jacob? Muy bien. ¿De dónde vendría la salvación entonces? ¿De dónde? Muy bien. Ok, tiene unión Israel con Génesis 3:16. Perfecto, ya estamos uniendo. Hay un carácter unificador de los pactos. Y cuando vemos a Israel con esas características, va tomando mucho más sentido el asunto. Primero sabíamos que era un hombre, nacería de una mujer. Ya sabemos de quién sería su padre, hablando de Abraham. Ahora sabemos que esa promesa de Abraham fue confirmada a sus hijos y a su nieto. Y ahora sabemos que no era de Saúl, sino que era de Jacob, de Israel. Jacob tiene sus 12 hijos, entre los cuales estaba José. Recuerden, José es vendido a Egipto, a donde va a parar finalmente toda la familia de Jacob. Allí habita la familia de Jacob por ¿cuántos años? ¿Lo recuerdan? 400. De hecho, si se dan cuenta, Génesis capítulo 15, 16, cuando Dios le está dando la promesa a Abraham, le dice, yo te voy a dar toda esta tierra. Pero ¿sabes algo? En su momento, porque todavía no ha colmado mi paciencia las naciones que viven en esa tierra que yo te voy a dar. Cuando ellos pequen, yo los voy a juzgar por medio de ti o de tu nación, de los que saldrán de ti. Por lo tanto, tu pueblo crecerá, irá a Egipto y será esclavo 400 años. Y cuando yo escuche el gemir de mi pueblo, lo liberaré para que vaya y juzgue a aquellas naciones y tengan este territorio. Eso es lo que lo dice Génesis capítulo 15. 400 años en Egipto. Al cabo de esos años,
Dios se presenta entonces ante Moisés y Aarón para decirles que se había acordado de su pacto hecho con Abraham y que los sacaría de allí para llevarlos a la tierra prometida. Dios saca al pueblo de Egipto, los introduce en la tierra prometida y les establece como nación. ¿Para qué Dios establece este pueblo como nación? Para que de esa nación saliera el Salvador del mundo. Ya era de una nación, ya no solamente de una familia, no solamente nos remontamos a la era patriarcal, sino que nos remontamos al establecimiento de una nación política, literalmente, implementada como una teocracia. Entonces, de allí saldría el Salvador, el Salvador de la humanidad. Uno de los reyes de aquella nación, ¿quién fue? El segundo rey de Israel. Pregunta teológica. Muy bien. David. Primero fue de la tribu. Muy bien. David de la tribu. Perfecto. En todo ese tiempo que ahora estamos hablando de reyes, vemos que cuando Jacob está dando la bendición a sus hijos para establecer las 12 tribus de Israel y ver qué iba a hacer cada uno, en este caso se le dirige a Judá con unas palabras bien interesantes. El cetro nunca se apartará de ustedes o de ti. ¿El cetro de qué comunica? La monarquía. Nunca se apartará de ti. Vendrán reyes de ti. A Judá fue a quien se le prometió que de él saldría el rey o los reyes, y de él saldría el rey sempiterno. Pero vea cómo todo está teniendo una continuidad, porque ahora ellos son nación, porque se estaba cumpliendo el pacto con ellos. ¿El pacto de quién? De Abraham. Viene David y Dios dice que de él, de sus faldas, de sus simientes saldrá un Salvador. Entonces tenemos que ese Salvador no solamente que es un hombre, no solamente que es la simiente de la mujer, ya sabemos que es de Abraham, de la nación de Israel, de la tribu de Judá, y ahora tenemos una información más. ¿De quién? ¿Hijo de quién? ¿De quién? De David, muy bien. Más tarde, en la época de los profetas, vemos que Isaías no solo dice que sería del linaje de David, Isaías nos da más información. De hecho, ahorita Miqueas, más adelante lo veremos, nos da más información. Sabemos dónde va a nacer el Mesías. ¿Dónde? Belén. Ahora Isaías nos dice, en este sentido, que este hombre nacería de una virgen. Ay, tiene sentido. La simiente de la mujer, no dijo simiente de hombre. Simiente de la mujer, tiene sentido. Por supuesto, tenía que ser una virgen. Esa información nos la da más adelante Isaías. Miqueas nos dice dónde va a nacer. Y nos dice, y nos recuerda también que será de Judá. Luego, Jeremías asegura que en ese tiempo Dios haría un nuevo pacto. ¿Qué haría Dios? Un nuevo pacto con su pueblo. Y finalmente llegamos al Nuevo Testamento y tenemos a Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Lucas y Mateo en los evangelios trata de dar una genealogía? Ah, perfecto. Tiene sentido. Lo que están haciendo ellos es lo que estoy tratando de hacer yo con ustedes. De poner en orden los hechos redentores de Dios para que nos demos cuenta que los pactos tienen un carácter unificador. De allí que en Lucas 67 a 73, Zacarías dijera de la siguiente manera: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador,
en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Mira lo que dice. ¿Quién era Zacarías? ¿No era un negrito que está por ahí? ¿Quién era Zacarías? Muy bien, él se dio cuenta. Mira las palabras. Bendito el Señor Dios de Israel. Vincula al Salvador con Israel, es una nación pactual. Redimió a su pueblo y levantó un poderoso Salvador de la casa de David. Así como lo dijo antes, se acordó, hizo misericordia a nosotros con nuestros padres. Vean cómo él está diciendo, nuestros padres ahora son beneficiados en ese Salvador que nos está dando. Pero ellos ya están muertos, pero por supuesto, porque ellos, sus padres que creyeron por la fe en ese Salvador, van a ser salvos y son salvos en la obra de ese Salvador. Luego dice que se acordó de su santo pacto. ¿Que hizo a quién? Abraham. Zacarías también hace eso, los teólogos le llaman eso teología bíblica. También hace teología bíblica Zacarías, recordando milenios atrás la promesa de Dios. Qué belleza, ¿no? Qué orden, qué organización, qué unión. ¿Qué pasó cuando Jesús muere? El autor de los Hebreos se refiere a su sangre como la sangre del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? Jeremías. Ahí lo tenemos. Ese nuevo pacto que haría con su pueblo. El antiguo pacto no lo cumplieron y Dios, por fidelidad a la promesa que le hizo a Abraham, haría un nuevo pacto, que es el que nosotros, o del que nosotros nos hacemos beneficiarios. Vea esto una vez más. Cuando ve Mateo y Lucas, cuando estamos hablando de todos esos nombres en orden, Mateo comienza desde un punto diferente que comienza Lucas. Más acá la historia, porque Mateo está dirigido a judíos. Los judíos tenían idea ya de la historia de la creación y por eso es que comienza después. Pero Lucas, como está dirigido a gentiles, lleva todos esos nombres mucho más atrás en la historia para decirle a las personas, mira, Cristo es aquel Salvador que fue prometido en el Génesis, porque Adán pecó, pero este no pecó, nos trajo salvación. Y lleva la mente de un gentil que no conoce la ley como lo conocen los judíos a pensar no en una Biblia o en un documento en que ese momento tenían, sino en la mismísima historia de la creación, en el inicio de la raza humana, en el inicio de todas las cosas. Por eso es que cada que nosotros avanzamos de esa manera, nos alegra saber el carácter unificador. Pero vean, pacto con Adán, promesa, Abraham, Noé, Abraham, pacto sinaítico o del Sinaí, pacto con David. En esos pactos se reveló más acerca de esos pactos de la identidad del Mesías, y luego viene el nuevo pacto y nos dan el fiador de un nuevo y mejor pacto, que es Cristo. Alabemos a Dios por eso, ¿verdad? Miles de años en esto. Ese es el carácter extraordinario de la Biblia, como decíamos. Tiene un mismo tema. Adrián. Pastor, cuando Cristo en el Calvario dice consumado está, se refería, era básicamente al pacto. ¿Se está refiriendo al pacto o al sacrificio? ¿O ambos? Lo que pasa es que los sacrificios es la expresión de un pacto. Entonces, cuando dice consumado es eso. Pero voy a ir un poco más atrás, porque esa respuesta tiene que ver con lo que vean
hecho primero el pacto intratrinitario, yo voy a morir por ellos, ¿sí? Eso se le llama pacto de redención. Los salmos nos hablan que Dios hizo juramento con su Hijo, y en ese juramento con su Rey estaba incluido la salvación de las personas y lo consumó. Pero también podemos remontarnos a que Jesús, como dice Romanos capítulo 5, alcanzó lo que no pudo alcanzar Adán. Así que si había alguna obra que hacer, Jesús la hizo, cumpliendo así toda la ley, o en otras palabras, todos los pactos. Él es la máxima expresión de la relación de Dios con su pueblo, Cristo Jesús. Entendemos que fuera de Cristo entonces no hay salvación. Si se dan cuenta que no es por medio de las obras de la ley que nosotros somos salvos, no se puede, es en Cristo que es el cumplimiento de todos los pactos. Y esto solamente es una mirada a vuelo de pájaro acerca de lo que significan los pactos y ese carácter unificador en la Biblia. Pero necesitamos entender algo más. Bueno, para que también le quede otra forma grabada en su mente. La Biblia no es más que la historia de los pactos de Dios con su pueblo. ¿Ok? Pero hay otra cosa que hay que entender. Porque alguno dirá, bueno, hay diferencias entre los pactos. Por supuesto. Claro que hay diferencias. Hay una diversidad entre los pactos, pero también hay una unidad entre todos los pactos. Cada pacto nos da luces, nos enseña de algo acerca de los pactos de Dios. Hay una diversidad, pero hay una unidad. En la Biblia no solo habla de un pacto, sino de varios pactos, ¿ok? El antiguo pacto ratificado varias veces a lo largo del Antiguo Testamento y el nuevo pacto establecido en el Nuevo Testamento con el sacrificio de Cristo. Y ciertamente hay diferencias entre estos pactos. Sin embargo, no podemos dejar de entender en ningún momento que a pesar de que haya muchas diferencias, estos pactos son profundamente orgánicos y también tienen temas distintos en la historia de la redención en el que se establecieron. Hay una unión y hay una diversidad. Hay una unión y hay una diversidad. ¿Son orgánicos? Sí. ¿Tienen diferentes expresiones? Sí. ¿Son propios de su contexto? Sí. Pero temáticamente son uno solo. ¿Por qué creen que leí Efesios capítulo 2 para comenzar? Efesios capítulo 2 dice: en aquel tiempo, hablando de los gentiles, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Ve cómo se usa? Los pactos, muchos de una promesa. Si hacemos historia bíblica, debemos decir que suena muy bien hablando de la promesa que se hizo en el Génesis y que se le pudo también hacer a Abraham en consecuencia, y eso se expresó en varios pactos. Por eso es que cuando decimos que son orgánicamente uno solo, lo que quiero decir es que estos pactos comparten una misma sustancia. Por ejemplo, una misma persona es diferente cuando tiene 2 meses de nacido me refiero, a cuando tiene 80 años, ¿cierto? ¿Son personas diferentes? Son personas diferentes porque ya no es el mismo, pero es la misma persona también. Como diría un antiguo poeta, en un sentido sí y en un sentido no. Y pensando en eso, tenemos entonces que son diferentes personas porque no es el mismo niño. ¿Cuánto has cambiado? No eres el mismo. Claro que soy el mismo, pero no pienso igual. Tengo más entendimiento y más conocimiento. De allí la ilustración para hablar de los pactos. Estaba antes en su forma más sencilla, incipiente, para luego tomar una forma mucho más amplia. A eso nosotros como bautistas reformados y como lo vimos por la Biblia le llamamos una revelación progresiva. Revelación progresiva.
son uno solo, y ahí está un buen ejemplo. Hay diferencias en la persona, pero es la misma persona, según la ilustración. Entonces, así todos los pactos de la Biblia son uno orgánicamente hablando, aunque diferente en apariencia y diferente en madurez. Cada pacto que nosotros tenemos en la Biblia depende del anterior. Por ejemplo, el pacto mosaico depende del pacto ¿con quién? El pacto mosaico depende del pacto de que ¿cuál otro pacto? ¿Cuál? Ok, de Noé, claro, porque si no se hubiese hecho pacto, no hubiese tierra para vivir, eso es verdad. Pero además, con Abraham. Éxodo 6 y 8 nos enseña que Dios estaba confirmando en ese pacto mosaico el pacto que hizo con Abraham. Y a la vez, el pacto con David depende del pacto mosaico, porque se hizo en ese contexto. Y el nuevo pacto, en ese sentido, depende del viejo pacto. Piensen por un momento lo que dice el nuevo pacto. Y yo haré nuevo pacto y le daré de mi espíritu. ¿Dónde escribiré las leyes? ¿Y dónde estaban escritas antes? Tablas de piedra. Hay una comparación. Antes era un pacto donde Dios, de manera soberana, según su propósito, le daba de su espíritu a algunos. Ahora, todo el pueblo tendría su espíritu. ¿Sí lo ven? Y creerán en mí. Desde el más pequeño hasta el más grande. Vean que tiene esa relación, porque la idea que sacan o que está expresando Jeremías es que viene del antiguo pacto. ¿Ok? Los pactos son distintos, por supuesto. En un sentido sí, pero en otro no. Se trata de varios pactos, pero es uno mismo que va madurando y va diversificándose en el tiempo. Por eso es que nosotros en ocasiones le hablamos o decimos de varios pactos, pero también podemos decir un solo pacto, porque sabemos que es el mismo, es una promesa expresada en diferentes pactos. Mire lo que dice Hebreos 13:20. Búsquelo por favor. Hebreos 13:20. Alguien que lo lea, por favor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Muy bien. ¿Cómo le llamó en ese versículo, hermana Marian? El pacto eterno. Muy bien. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Pero como dijimos, hermanos, los pactos no solamente poseen una unidad orgánica, sino que también poseen una unidad temática. Son varios pactos diversos, distintos, pero con un mismo tema. De allí, una vez más, Efesios 2:12. Y en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenemos entonces que ese tema del cual nos hablan los pactos es el tema de la redención de Dios, de manera general. Y si queremos ser más específicos, podemos llamarle que el carácter unificador, el tema de toda la Biblia es el reino de Dios. Pero podemos llamarlo de otra manera. También podemos decirle que el tema de toda la Biblia es el rey de ese reino de Dios, que es Cristo, que vendría a redimir a su pueblo.
En resumen, la perspectiva del pacto que creemos plantea que aunque hay diversos pactos, en esencia, todos son uno, temática y orgánicamente hablando, y que ese pacto es el elemento unificador de la revelación divina, de la Biblia y de la historia de redención. Los pactos unifican y dan orden. Unifican y organizan la historia de la redención. Confesión de Fe, capítulo 7. Búsquenlo, por favor. ¿Alguien que lea el párrafo 1? El pacto de Sí, hermana Jamie. Aún así, estas nunca habían podido alcanzar la recompensa de la vida eterna, a no ser por alguna correspondencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha agradado nuestra forma de pacto. Ok, ¿y qué es un pacto? Una promesa legalmente asegurada por un juramento. Muy bien. Entonces vea que había distancia muy grande. La criatura no podía exigir algo de Dios. Ya le debían obediencia, pero Dios decide relacionarse con ellos, darle vida espiritual por su condescendencia. Dios voluntariamente quiso relacionarse de esa manera con sus criaturas y expresó esa relación en forma de o en una promesa legalmente asegurada por un juramento. Párrafo número 3. Alguien que me ayude a leer el 3. Josuán. este pacto se revela como agente natural. A Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pactos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo se revela? Pregúntale al párrafo. Le voy a dar esos tics para lo de la escuela teológica. ¿Dónde es revelado el pacto de Dios? Bueno, solo dice el primer superíndice, ¿verdad? Después viene en el primer lugar Adán en la promesa de salvación. De allí que la confesión, por cuanto todo lo que ya le he dicho, es que la confesión habla así, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego, paso a paso, hasta la entera revelación de salvación en el Nuevo Testamento. De allí que el Evangelio sea un misterio, se hable con términos de misterio. Y misterio no es algo esotérico, según la Biblia. Es algo que ha sido parcialmente revelado y que poco a poco se ha ido dando luz acerca de eso, y que para creerlo y entenderlo se necesita la participación de Dios en el corazón de la persona, que Dios le dé esa revelación especial. Misterio, de menos a más. ¿Qué creían los padres de Noé? Ay, Dios nos va a dar un hombre que nos alivie de esos dolores. ¿Y en qué confiaba? En ese hombre. Sálvanos, Señor. Y veía hacia adelante. Y poquito a poco fue la gente confiando más y más. ¿Quiénes son, de todos esos personajes bíblicos que tenemos, quiénes son los que tienen más luz de esa historia de la redención? Ajá. Pablo. ¿Quiénes son? ¿Qué persona en el mundo tiene más información de esa revelación? ¿Sabe que usted sabe más que Noé acerca de la historia de la redención? ¿Usted sabía que usted sabe más que Moisés acerca de la historia de la redención? ¿Sabía usted que sabe más que inclusive algunas de las personas que vivieron en el tiempo de Jesús?
Nosotros tuvimos 90 años después del libro de Apocalipsis. ¿No tiene usted un gran beneficio? ¿No le maravilla eso? Ahora ellos dieron su vida por Cristo. ¿Y cuál es nuestra excusa? Ellos vivieron con fe y piadosamente. ¿Cuál es tu excusa? ¿Que no sabes tanto? Míralo. Quisieran ellos tener todo lo que ya tú tienes en tu teléfono, en la página web, en un libro, y tan comentado como tú lo tienes. Con tantas personas en la historia comentando, llorando a favor de esto. Y tú lo tienes, hermano. Escúchame, tú lo tienes. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es mi excusa? ¿Qué de tu vida? Hebreos dice que muchos en el pasado que no tenían tanta luz, que aguardaban una esperanza de una ciudad celestial, fueron aserrados, fueron matados a espada, soportaron muchas cosas. Y tú que tienes toda esta luz, ¿qué? ¿Qué haces con el Evangelio? ¿O es que acaso nos pasa como les pasa a las personas cuando tienen mucha plata? Que ya nada es suficiente y que nada los impresiona. Tenemos mucho más revelación que otros, ya no nos impresiona, ya es algo común. Hay demasiado evangélico. Pero Dios ha querido explayar su gloria a través del pacto en la historia de la redención. Y tú y yo, como veremos en el sermón hoy, somos parte de esa historia de la redención. Vivamos para Él, para su gloria. Y veamos que Cristo fue anunciado y muchos no lo vieron como nosotros ahora podemos verlo con tanta claridad. Aprecia eso, hermanos. Porque ¿sabes qué? A quien más se le da. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cautivarnos. No nos dejes, Señor, en una impresión intelectual nomás. Por favor, llévanos a la piedad. Por favor, Señor, sigue cautivando nuestro ser. Nos has dado de tu Espíritu para que seamos santificados, para que vayamos creciendo de gloria en gloria por tu Espíritu. Y cuánta gloria hay en tu palabra, Señor, en tus pactos, en la manera de relacionarte. Por favor, santifícanos. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. Salva a pecadores. Y si hay alguno entre nosotros que no ha creído realmente, o tiene una fe superficial, o está cuestionándose las cosas y está dudando, por favor, sálvalo. Y que toda esta luz traiga paz y consuelo a su alma. Y que descanse en Cristo, en aquel que es la simiente de la mujer. Aquel que venció la simiente de la serpiente, hiriéndolo en la cabeza. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por el hermoso privilegio que nos has dado. Permítenos hacer cosas grandes con esta verdad tan grande que nos estás dando una vez más. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos,